En este video veremos otra operación importante entre vectores, el producto vectorial, que algunos llaman también producto cruz. El producto vectorial es exclusivo para los vectores del espacio, y el resultado del producto vectorial entre dos vectores es otro vector. La definición es la siguiente. Si U tiene coordenadas A, B, C y B tiene coordenadas D, E, F, entonces el producto vectorial de U por B, simbolizado por una cruz de multiplicación, tiene coordenadas BF menos CE, CD menos AF y AE menos BD. Esta fórmula a primera vista parece complicada y difícil de memorizar, especialmente si se la compara con la del producto escalar. Algo que en principio nos puede ayudar es notar que en la primera coordenada del producto de U por B no aparecen las primeras coordenadas de U y de B. En la segunda coordenada de U por B no aparecen las segundas coordenadas de U y de B. Y en la tercera coordenada de U por B no aparecen las terceras coordenadas de U y de B. El cálculo se puede simplificar más si introducimos el concepto de determinante. Primero definamos el determinante de 2 por 2. Dados 4 números dispuestos en un cuadrado de 2 filas y 2 columnas, el determinante es aquel número obtenido de multiplicar los números en las diagonales y restar. Por ejemplo, si tenemos los números 3 menos 6 menos 5 y 7, para hallar el determinante multiplicamos a 3 por 7 y a menos 5 por menos 6, lo que nos da 21 y 30, y restando nos queda que el determinante es igual a menos 9. Ahora pasemos a definir el determinante de 3 por 3. Dados 9 números dispuestos en un cuadrado con 3 filas y 3 columnas, el determinante es igual a una expresión que tiene 3 términos. Cada uno de esos términos posee un número de la primera fila y está multiplicado por un determinante de 2 por 2. Esta definición también luce complicada hasta que uno se da cuenta que los determinantes menores se obtienen borrando filas y columnas. El determinante que acompaña a A1 se obtiene eliminando la fila 1 y la columna 1. El que acompaña a B1 borrando la fila y columna donde B1 está. Y el que acompaña a C1 borrando la fila y columna donde C1 está. Un último detalle es que los signos de los términos son alternantes. El segundo término empieza con un menos y los otros términos no. Veamos por ejemplo el determinante cuyas filas son 6, 2 menos 4, 5, 6 menos 2 y 5, 2 menos 3. El determinante que multiplica a 6 debe poseer filas 6 menos 2 y 2 menos 3. El que multiplica a 2 debe poseer filas 5 menos 2 y 5 menos 3. Y el que multiplica a menos 4 debe poseer filas 5, 6 y 5, 2. Multiplicando cruzado,
Restando y luego simplificando, llegamos a que el determinante es igual a 6. Ahora sí, para recordar la fórmula del producto vectorial, podemos recurrir a esta regla no del todo formal, donde el producto vectorial se expresa como un determinante, de manera tal que permitimos a los vectores canónicos, en lugar de simples números en la primera fila, ponemos las coordenadas del primer vector del producto en la segunda fila, y ponemos las coordenadas del segundo vector del producto en la tercera fila. Si uno calculara estos tres determinantes menores que han quedado, resultarían ser iguales exactamente a las mismas expresiones que usamos para definir el producto vectorial desde un principio. Si consideramos, por ejemplo, el producto vectorial de los vectores 2, menos 3, menos 1 y 0, 7, 4, hallamos los determinantes de 2 por 2 involucrados. Y finalmente simplificamos, nos queda que el producto vectorial es igual a menos 5i menos 8j más 14k. Ahora fíjense en qué ocurre si introducimos un tercer vector w con coordenadas g, h, i, donde este i representa un número y no el vector canónico, y hacemos el producto escalar de w con el producto vectorial de u por v. En este caso, si dejamos a las coordenadas del producto vectorial expresadas en términos de determinante de 2 por 2 y multiplicamos esas coordenadas por las de w, obtenemos esta expresión que, si observan con atención, resulta ser un determinante de 3 por 3. Concluimos que el producto escalar entre w y u por v es igual al determinante que posee a los vectores w, u y v en ese orden como filas. Permítanme ahora listar algunas propiedades del producto vectorial que ustedes mismos pueden intentar demostrar. Ninguna requiere de razonamientos sofisticadas, sino solamente aplicar la definición de producto vectorial y hacer cuentas. 1 nos dice que el orden del producto sí importa, que cuando cambiamos el orden de los vectores en el producto, el resultado que obtenemos es lo opuesto. 2 nos dice que cuando multiplicamos a los vectores por escalares, el resultado del producto se verá multiplicado por dichos escalares también. 3 nos dice que el producto vectorial de un vector consigo mismo da el vector nulo. 4 nos dice que cuando hacemos el producto vectorial con el vector nulo, el resultado es el mismo vector nulo. Y 5 nos dice que el producto vectorial de u y v es un vector perpendicular tanto a u como a v. Esta última propiedad es bastante útil, porque si tenemos dos vectores y estamos interesados en obtener otro vector perpendicular a ambos, podemos hallarlo usando el producto vectorial. Por ejemplo, nosotros vimos en un ejemplo que el producto vectorial de 2 menos 3 menos 1 y 0, 7, 4 da el vector menos 5 menos 8, 14. Verifiquemos que este último es perpendicular a los otros dos. Para ello basta calcular los productos escalares. Podemos ver que en ambos casos el resultado es 0, lo cual confirma la perpendicularidad. Tenemos una sexta propiedad que nos dice que el módulo del producto vectorial entre u y v
es igual al módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo entre los dos vectores, casi como la fórmula del producto escalar, pero con un seno en lugar de un coseno. Una consecuencia de esta igualdad es que el producto vectorial de vectores con igual dirección es igual a cero. Esto se debe a que vectores con igual dirección forman un ángulo de 0 grados si tienen el mismo sentido, o de 180 grados si tienen distinto sentido. El seno de 0 y el seno de 180 son ambos iguales a 0. Entonces la fórmula nos dice que el módulo del producto de los vectores es igual a 0, y eso solo puede ocurrir si el producto vectorial es igual al vector nulo. El apunte da instrucciones sobre cómo demostrar esta igualdad y pide que ustedes completen los detalles. Repasemos los pasos. Primero considera el cuadrado del módulo y lo expresa usando el cuadrado de sus coordenadas, de las coordenadas de u por b. Simplificando, deben llegar a que el cuadrado del módulo de u por b es igual al módulo de u al cuadrado por el módulo de b al cuadrado menos el producto escalar de u y b al cuadrado. Una forma de confirmar esto es trabajando sobre ambas expresiones y viendo que se llega a lo mismo cuando se las reescribe. Luego se reemplaza al producto escalar por su definición original, la expresión con el coseno. Para finalizar, para simplificar lo que va a resultar, tengan en mente la identidad trigonométrica que nos dice que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, lo cual implica que el seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno al cuadrado. Veamos ahora una consecuencia de la propiedad 6. Supongamos que u y b son vectores no nulos y con distinta dirección. Podemos considerar entonces el paralelogramo que tiene a u y a b como lados. La fórmula para el área de un paralelogramo es base por altura, donde base puede ser la longitud de cualquier lado del paralelogramo y altura es la distancia de ese lado al que es paralelo a él. Nosotros trabajaremos considerando a u la base del paralelogramo. Entonces, usando trigonometría básica y notando que h es el cateto opuesto del siguiente triángulo rectángulo y b es su hipotenusa, podemos expresar con ambos el seno de θ y llegar a que h es igual al módulo de b por el seno del ángulo θ entre los dos vectores. Tomando las expresiones que hemos logrado para la base y la altura y multiplicándolas, obtenemos una expresión para el área del paralelogramo que es justamente igual al módulo del producto vectorial entre u y b. Por lo tanto, concluimos que el módulo del producto vectorial nos da el área del paralelogramo determinado por los dos vectores. Ahora veamos cómo ingeniárnosla para hallar también una fórmula para el área de un paralelogramo en el plano. Supongamos que este paralelogramo está determinado por vectores de coordenadas AB y CD. Si bien es cierto que el producto vectorial es sólo aplicable a vectores con 3 coordenadas, podemos recurrir al truco de pensar al plano bidimensional como el plano XY del espacio tridimensional. En ese caso, AB se correspondería con el vector AB0 y CD se correspondería con el vector CD0. Entonces, ahora sí podemos calcular el área del paralelogramo usando el producto vectorial. La ventaja de este producto vectorial
es que posee dos ceros que anulan la mayoría de las coordenadas. Y nos queda solamente la coordenada de k igual al determinante con filas AB y CD. Así, el área del paralelogramo es igual al módulo de este vector. Como k tiene módulo 1, el módulo del vector se reduce al módulo del determinante. Concluimos así que en dos dimensiones el área del paralelogramo determinado por dos vectores es igual al módulo del determinante que se obtiene usando a esos vectores como filas. Volviendo entonces al ejemplo de los vectores 2, - 3, - 1 y 0, 7, 4 con producto vectorial -5, -8, 14, resulta que el área del paralelogramo determinado por 2, -3, -1 y 0, 7, 4 es igual al módulo de -5, -8, 14, que es igual a la raíz cuadrada de 285. Pasemos ahora del paralelogramo, que es una figura bidimensional, al paralelepípedo, que tiene tres dimensiones. Un paralelepípedo es un poliedro que luce como el de la figura. Consta de 6 caras, de modo tal que las caras opuestas son paralelogramos congruentes. Un paralelepípedo posee 12 aristas que pueden agruparse en tres grupos de 4, donde las aristas de cada grupo son paralelas entre sí. Supongamos que uno de los vértices de este paralelepípedo es el origen, y llamemos U, V y W a los vectores con extremo inicial en el origen, determinados por las aristas del paralelepípedo. Para un paralelepípedo vale que su volumen es base por altura, donde base es el área de cualquier cara y altura es la distancia de esa cara a su cara opuesta. Elijamos como base al paralelogramo determinado por U y V. Entonces, su área es igual al módulo del producto vectorial de U y de V. Por otro lado, si llamamos θ al siguiente ángulo, usando trigonometría básica, podemos concluir que h es igual al módulo de w por el coseno de θ, ya que h es cateto adyacente y w es la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Llamemos ahora φ al ángulo entre w y el producto vectorial de u y v. Nosotros sabemos que u por v es perpendicular a u y a v. Eso hace que sea perpendicular a la cara del paralelepípedo que contiene a esos vectores. Entonces, dependiendo de los sentidos, u por v podría tener los siguientes aspectos, valiendo la aclaración de que las longitudes no son a escala y que u por v podría ser más largo o más corto. Si u por v fuera el vector que según la perspectiva de este dibujo apunta hacia arriba, haciendo los siguientes agregados y utilizando propiedades de triángulos, se concluye que φ es igual a θ y obviamente el coseno de φ y el coseno de θ son iguales. Si u por v es en cambio el vector que apunta hacia abajo, entonces φ es igual a 180 menos θ y ahora tendríamos por propiedades trigonométricas
que el coseno de φ es menos el coseno de θ. Sea cual sea el caso, podemos decir que el módulo del coseno de φ es igual al coseno de θ. Combinando todas las igualdades que tenemos, y sustituyendo, se tiene que el volumen del paralelepípedo es igual al módulo de u por v por el módulo de w por el módulo del coseno del ángulo entre w y u por v. Si no tuviéramos este valor absoluto, esta expresión sería igual al producto escalar entre w y u por v. Entonces, tener el valor absoluto hace que en cambio sea la expresión igual al valor absoluto de ese producto escalar. Ahora recordemos que el producto escalar entre un vector y el producto vectorial de otros dos vectores es igual al determinante cuyas filas son esos mismos vectores. Concluimos entonces que el volumen de un paralelepípedo determinado por los vectores u, v y w es igual al valor absoluto del determinante que tiene a u, v y w como filas. Si consideramos, por ejemplo, ese determinante que habíamos calculado y nos quedó igual a 6, concluimos que el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores 6, 2, menos 4, 5, 6, menos 2 y 5, 2, menos 3 es igual a 6. Concluyo el video con algunas sugerencias para el ejercicio 7 de la práctica. Para la parte 7c, les sugiero que hallen una relación entre el triángulo determinado por dos vectores y el paralelogramo determinado por esos mismos vectores. Para la parte 7d, traten de expresar las diagonales del paralelogramo en términos de vectores. Entonces, la igualdad de longitudes de las diagonales pasaría a ser una igualdad de magnitudes de vectores. Para trabajar sobre esa igualdad, es más cómodo trabajar con el cuadrado de los módulos, tal como se vio en otras demostraciones.